Hola, buenos días. Estamos acá en el mostrador en una entrevista con Gabriel Gaspar, diplomático, experto en temas de defensa. Eh, y quiero partir esto con unos antecedentes que nos llegaron hace ya unos 2 o 3 días, que son bastante macabros, bastante horrorosos, que ocurrieron en la localidad de Patás, en el norte del Perú, donde se viralizó un video en donde el crimen organizado, liderado por los pulpos, asesinó a 11 mineros que estaban trabajando en unas faenas de minería ilegal. La minería ilegal, junto con el tráfico de drogas, junto con el tráfico de personas, constituye uno de los principales también negocios del crimen organizado. Entonces, sin más preámbulos, quiero entrar directamente contigo, Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto Héctor, tenerte ¿qué acá en el tal? mostrador. Gusto saludarte. Mira, tú tienes toda la razón, es un crimen horroroso. Fueron 13 Eso, los 13 no, asesinados. correcto. Y bueno, aquí hay muchas cosas. O sea, primero, la lentitud con que han reaccionado las autoridades peruanas, que en un principio casi hasta pusieron en duda el tema. Dos, la actitud de la empresa para la cual aparentemente trabajaban como contratistas estos trabajadores. Y eso habla de todo un problema político en Perú, digamos, de responsabilidades. Pero al mismo tiempo, esto demuestra hasta dónde está llegando el crimen organizado, que prácticamente ha dominado la zona del norte del Perú, y Trujillo en particular, donde nace esta banda llamada Los Pulpos, que desde hace algunos años ya está operando en Chile. Está operando, extorsionando y amenazando, para empezar, a la colonia peruana, que ya los conocen, por tanto ya les tienen miedo. Y esto tiene que ver con lo que podríamos llamar el control territorial. En mi opinión, aquí lo que corresponde, bueno, tomar en serio la alerta, aumentar la cooperación con las autoridades y las policías peruanas, ¿no? Y entender, no es que ya estén cerca, ¿no? Si ya están penetrando, digamos, ¿no? Nos han Ese penetrado. es un punto clave, ¿eh? Qué bueno Claro. que lo tocáramos, porque todavía da la impresión que en el discurso político, ¿no? Y en el discurso público, por lo general se habla de un problema que vamos a tener a futuro, cuando en rigor, digamos, las organizaciones criminales de esta envergadura, con este grado de violencia, y son los pulpos, y son los gallegos, y son el Tren de Aragua, y son, en fin, una gran cantidad de organizaciones, están presentes en Chile hace mucho rato. Eso me lleva a una segunda pregunta, Gabriel. Y esto es un terreno que yo creo que es más propio, digamos, de lo que va a pasar a partir de mañana, que empieza a revisarse las reglas del uso de la fuerza en el Congreso. Eh, hace algunos, eh, hace algún tiempo atrás, tú nos diste una entrevista en donde nos señalaste que estaba mal entendido el proyecto de las RUF, porque las organizaciones criminales no van a atacar infraestructura crítica, que es como estaba concebido originalmente, sino más bien su propósito es controlar los territorios. Explícanos por qué efectivamente se da esta confusión o digamos, se tramitó mal, se ideó mal este proyecto. Bueno, yo diría, hay dos cosas. Primero, lo que tú señalas, que es lo más evidente. Estas bandas organizadas, eh, que vienen desde el norte, vienen de Colombia, ¿cómo se llama?, de Venezuela, incluso hasta de Santo Domingo, digamos. Hay muchas bandas. De El Ecuador Tren de también. Aragua es lo más noticioso, ¿no? Y el método es el mismo, es el control de un territorio para lucrar. ¿Cómo lucran? Con todos los ilícitos. Venta de drogas, venta, contrabando, trata de personas, prostitución, en fin. Y hay un delito que es invisible, pero que está creciendo, que es la extorsión, que es cobrarle a todo el mundo por, entre comillas, protección. ¿No? Eh, Eso lo vemos en distintas situaciones. En Colombia era el que no pagaba, le tiraban una granada. En la guerra de Colombia había mucha arma. En Chile no hay tanta granada, pero en el norte hay dinamita y de los mineros, en fin, o granadas caseras, etcétera. Y algo de eso ya hemos visto en Santiago, sobre todo en algunos negocios de Santiago Poniente y Santiago Norte. Entonces, el control territorial es básico recuperarlo, porque además, sobre todo en el norte, y algo vemos también en las periferias de las grandes ciudades, en los campamentos irregulares que surgen de la necesidad, de la pobreza de mucha gente,
pero también de los inmigrantes que no tienen dónde vivir. Eh, Estas bandas organizan estructuras territoriales que son las antiguas tomas nuestras, pero que no son como las tomas nuestras de un comité de sin casa que pide una solución habitacional, sino que son simplemente lugares muy imbrincados, incluso con diseño, de callejones hechos ex profeso para que no puedan entrar vehículos, por ejemplo, con sistemas de control de alarmas, de todo sistema de, en fin, de cámaras. Y adentro, bueno, la oligarquía del delito, digamos, que vive como príncipe. Entonces, aquí hay el tema es que en Chile el delito tiene, en mi opinión, la inseguridad tiene tres focos que ya lo hemos conversado, ¿no? En el norte, una frontera porosa por donde entra todo. En la macrozona sur, estructuras radicales mapuches que están en guerra contra las madereras y buscan una autonomía territorial, ¿no? Por razones, digamos, de su interpretación del conflicto mapuche, digamos. Y en las grandes ciudades tenemos el delito organizado que se entremezcla con de todo esto. Todo lo que entra por el norte termina en Santiago, en Valparaíso, Concepción, hasta en Puerto Montt. ¿Mm? Y entonces, nosotros en el gobierno de Piñera se trató de explicar una sola fórmula, había que defender la infraestructura crítica. Y para defender la infraestructura crítica se diseñó una reforma que era declarar a la frontera como infraestructura crítica, lo cual es un error conceptual del tamaño del Estadio Nacional, más o menos. Porque la infraestructura crítica son instalaciones, son construcciones donde están los servicios básicos que permiten que una sociedad funcione. Por ejemplo, el agua, la energía, las comunicaciones, etcétera. Que en caso de conflicto, o sea, se entiende guerra, hay que cuidarlas porque son víctimas de sabotajes, de envenenamiento, en fin, lo que pasa, los horrores de la guerra, digamos, ¿no? Pero en este caso de delito organizado, el Tren de Aragua jamás va a querer dinamitar las torres de alta tensión o ir a envenenar el embalse del Yeso. Lo que va a querer es controlar un territorio para extorsionar a toda la población que queda ahí bajo. Entonces, hubo una mala concepción, en mi opinión, una confusa construcción del error conceptual, y yo creo que hoy día eso se traduce también en dos sensibilidades, ¿no? Eh, Esto ya es hipotético mío, o sea, ¿por qué ha demorado tanto y hay tantas aprehensiones? Porque por un lado, para un sector de la población, el orden público, que básicamente es carabineros, abusa de su poder y tiene en su memoria lo que pasó en el estallido social, ¿no? Con el caso, por ejemplo, que representa la senadora Campillay o el joven Gatica, etcétera. O sea, gente que sufrió excesos de, ¿cómo se llama?, de fuerza policial. Eso está presente en algunos y por tanto lo que hay que hacer es como controlar la fuerza del Estado. Pero por otro lado tenemos otra emergencia que es de la población y su experiencia más reciente, que son estas bandas criminales que asesinan, destrozan, descuartizan, que tienen casas de torturas, etcétera. En fin, todas las barbaridades que nosotros vemos, más los portonazos, los asaltos, etcétera. Y donde la población, en base a esta memoria reciente y creciente, lo que quiere es más mano dura. ¿M? Y por tanto, incluso hasta militarización de la sociedad. ¿M? Y aquí el problema, diría yo, es que se mezclan, hay confusión porque el orden público en Chile está encargado de carabineros. La pregunta es qué pasa cuando carabinero es desbordado, no puede controlar una situación y entonces el poder político dispone ahí de los estados de excepción y es ahí donde tenemos estos temas. Sobre eso, Gabriel, y en virtud también que estas reglas están todavía en tramitación, ¿cómo debería terminar con ese desfase? ¿Cómo se debería actualizar? ¿Hacia qué punto debería, a tu juicio, enfocarse un correcto reglamento del uso de fuerza? Primero con realismo, asumiendo la realidad y con menos estereotipos de todo tipo. Ujú. Porque hay estereotipos para los dos lados, digamos, ¿no? Segundo, con fortalecimiento de las instituciones y con conocimiento de las instituciones. Sí. Pongo un par de ejemplos nomás, decir, que si uno se fija en el nuevo proyecto,
se le fijan los principios y es una cantidad de cosas que son casi obvias, digamos, ¿no? Se regirán las reglas de uso de la fuerza por el principio de la legalidad, la proporcionalidad, la necesidad, la responsabilidad, en fin, son tantos que uno dice, en realidad es necesario tal maraña de definición. Eso en gran parte recae en aquellos que tienen temor al abuso de la fuerza, ¿no? Pero los que quieren eficacia frente a la delincuencia dicen que todo eso es una maraña. Eso, en primer lugar, ahí se nota la diferencia entre fuerzas policiales y fuerzas militares, porque las fuerzas policiales, ¿no? Y la regla de uso de la fuerza, el proyecto, describe bien lo que en general la legislación internacional al respecto que es la gradualidad del uso de la fuerza, ¿no? Qué sé yo, ante un portonazo, Proporcionalidad le llamaron en el claro, proyecto, correcto. no vamos a usar un misil, digamos, para defendernos de, en fin, no se mata una mosca a cañonazo, digamos. Eh, pero las fuerzas policiales tienen armamento que permite gradualidad. Desde la voz de mando, desde mojar el uso del carro de lanzagua hasta, qué sé yo, los bastones, y de ahí se va subiendo. ¿Mm? Las fuerzas militares no tienen proporcionalidad. ¿Mm? Eh, Entonces yo he visto, ya he revisado varios, todavía no me he hecho de cuál es el texto que va a aprobarse mañana, pero muchos de los textos que me tocó opinar cuando me invitó al Congreso, se hablaba que las fuerzas militares, junto con cuando estén en tareas de orden público, también usarán preferentemente armamento no letal, lo cual es irreal, porque todo el armamento de las Fuerzas Armadas es letal. Ese es el propósito, ¿no? Están instruidas para eso. Entonces, la persona que redacta eso, el abogado que hizo y la autoridad que lo suscribió, no conoce, o sea, no tiene manejo de la cultura. Incluso yo vi autoridades que en la última discusión decían, estas normas, por ejemplo, un conscripto las puede aprender en pocos meses. De partida hay un error conceptual, en mi opinión, doctrinario, porque un conscripto es un joven que voluntariamente se presenta, le entrega un año de su vida al país para proteger al país, no para tareas policiales, ni para andar, en fin, disolviendo motines, como se llama, peleándose con la población, no. Esos son problemas de orden público que tienen que ser resueltos con la policía y con medidas y también políticas y sociales. A nosotros harto nos costó, incluida la Fuerza Armada, aprender los costos de que encargarle a las Fuerzas Armadas la resolución de conflictos sociales y políticos. Entonces, es muy complicado que una autoridad diga, no, si un conscripto con unos pocos meses puede aplicar esto, un muchacho de 18, 19 años. Pensemos, por ejemplo, en la lamentable recuerdo del soldado Vargas, digamos, que se presentó voluntario y terminó y murió en Puche por circunstancias que la ley está averiguando. Él y sus compañeros están capacitados, digamos, para resolver conflictos sociales o delictuales, en fin, del grado que sea. Ellos se presentaron para otra cosa. Entonces, Y hay después allí no les hicieron pruebas, digamos, de altura, que me parece que por ahí estaría la razón también digamos, del lamentable fallecimiento de este muchacho. sí, mira, eso es un tema complejo y Sí, realmente doloroso. Tú sabes, sí, mi familia es de Putre, entonces, eh, te toca cercano. Sobre lo, no, le quiero decir que nadie se muere por la altura, lo puede pasar pésimo, ¿entiendes? Eso sí, pero si tiene bueno, ayuda, eso está bien etcétera, porque no estábamos metiendo en otro tema que es muy interesante sí, también, pero bueno, volviendo al pero tema volvamos entonces yo creo del que hay, uso de la fuerza tú me y a dices lo que tú cómo se puede mencionabas arreglar recién. esto, con menos prejuicio, diría yo, de lado y lado, con más realismo, entendiendo que hoy día el problema principal que tiene el país, o sea, el problema principal es el nivel de la inseguridad. Y todos queremos una fuerza policial con eficiencia, dotada de equipo, con reglas claras, con un mando político que les fije normas, objetivos
clarísimos también. A tu juicio, entonces, deja que interrumpirte un poco, Gabriel. A su juicio, como para ir cerrando. Entonces, Ya. debemos de tener o dos leyes o una ley dividida por capítulos, uno que hable exclusivamente de el reforzamiento, digamos, de las fuerzas de orden y seguridad, y otra en casos, por ejemplo, me imagino, ¿no? De un estado en donde ya las fuerzas policiales no son capaces de controlar el orden Exacto. público, donde ingrese los militares. Correcto, eso es, yo creo que va por ahí, y eso existe en nuestra Constitución, se llama en estado de excepción, que es Entonces, cuando se ¿para qué autoriza, hacer algo nuevo que ya está? sí, pero a eso hay que reglamentarlo mejor. Por ejemplo, en el estado de excepción se supone que existe un jefe de la Defensa Nacional, Sí. que tiene bajo su mando la coordinación de todos los empleados públicos, incluso municipales de una zona, a la cual se le fija un tiempo, además, donde se pueden suspender garantías individuales. ¿Por qué se fija un jefe de defensa? Para tener una centralización. ¿Eso se cumple? No, se cumple a media, porque ¿quién manda en la Araucanía? ¿El jefe de defensa? ¿El delegado presidencial? ¿El gobernador? Hay, hay una convivencia a la chilena. Eso tiene que ser mucho mejor precisado y sobre todo también decir, ¿para qué voy a emplear la fuerza militar? ¿Para patrullar los caminos o para desarticular la amenaza? Entonces, ¿cuándo? Porque cuando yo defino el objetivo, también defino cuándo retiro la fuerza. Si no pasa lo que está pasando ahora, que llevamos 3 años de estado de excepción, ya no tiene nada, es inútil, es desgastante. Y lo peor, que también, como existe esta confusión legal y reglamentaria, los funcionarios policiales y militares muchas veces se inhiben de usar la fuerza porque temen ser procesados. Y hemos tenido casos. Ya no me refiero al Ese es estallido un poco el social. origen ese es un poco el origen de toda esta discusión, ¿no? Correcto, correcto, porque Para cerrar, Gabriel, ¿qué es lo que mañana deberían enfocarse, a tu juicio, nuestros honorables representantes del Congreso? mira, no, lo legislativo no es muy fuerte, pero yo creo que hay que, siempre es mejorable, hay que ponerle plazos, quizás una comisión mixta, porque tengo entendido que cuando hay diferencia entre las dos cámaras, es pensarla con menos pasión, menos prejuicio, con más realismo y sobre todo también ante un problema muy real. Cada día tenemos más violencia y los chilenos sienten más miedo. Entonces también hay que Entonces, a eso que agregarle sentido de urgencia. claro, porque, por ejemplo, y eso es un mal diagnóstico. Una ley es buena, siempre es buena, ¿cierto? Un nuevo organismo, pero a veces cuando uno dice, bueno, ¿y qué se ha hecho en esto? Y se han aprobado tantas leyes, sí, pero una cosa es aprobar leyes y otra cosa es la gestión en el terreno, en el territorio. Y lo que hemos visto es que ahí, eh, de partida, hay poco conocimiento de las culturas y la realidad interna. Yo te contaba esto, el armamento no letal, del emplear, pensar que con criptos van a aprender, o son entrenados para la guerra, digámoslo de frentón, ¿no? O son una suerte de gendarmería, como un apoyo a carabineros. Nosotros no tenemos esa figura, se la hemos entregado toda a carabineros. Carabineros tiene 60.000 hombres. No sé si tenga 60.000, tiene 60.000 plazas. ¿Mm? No sé si es. Nosotros tenemos muy pocos conscriptos hoy día. Y agrego un datito preocupante. Para además, tenemos muy pocos miles de soldados. Muy pocos. Y además, con el recorte presupuestal en marcha, no alcanza para tenerlos todo el año. A ese nivel. Entonces, de que, eh, quienes legislan, las élites que gobiernan, los que diseñan estos proyectos, etcétera, en cuál es el plan que están pensando, con qué fuerza van a actuar. O sea, a lo mejor tenemos que licenciar en unos meses más lo que hay porque ya no tenemos para pagarle el rancho para el resto del año. Esa es la lamentable situación, por eso digo hay que ponerle realismo a esto y sobre todo hay que cooperar. Hay cosas que son más prioritarias las cosas, yo creo que sí, que la vida y la seguridad y la paz de los chilenos es prioritaria.
Perfecto, nos quedamos con esa última impresión. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel, por esta entrevista y bueno, vamos a estar desde luego muy atentos a todo lo que empieza a pasar mañana cuando se retome la discusión de las RUF en el Congreso. Que tengas un muy buen día. Gracias, Héctor. Cordial saludo a ustedes.